Bueno, seguimos por acá. La verdad es que esa es otra pandemia que se vive en nuestro país, la inseguridad, pero sin duda tampoco podemos dejar de hablar de la medicina y la importancia de no automedicarse. Por eso hoy estamos con la doctora Carmen Soria, ella es infectóloga y justamente vamos a hablar acerca de qué medicamentos no se deben de tomar si tengo sospecha o tengo ya un positivo de COVID en casa. No se automedique, por más de que crea que es una gripecita leve, la doctora nos viene a dar todos estos sanos y sabios consejos. Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros, doctora. Muchas gracias. Es importante que la gente no se automedique, por más de que sepa que hay que tomar paracetamol, pero es importante que no se automedique, ¿verdad? Por supuesto que sí. El COVID al inicio es como cualquier infección respiratoria viral. Tomar paracetamol, si es que tienes mucha fiebre, si tuvieses malestar, eso no está contraindicado. Pero hay que recordar que a veces las personas piensan, por ejemplo, un medicamento muy difundido es el uso de antibióticos. Te tomas acitromicina y piensan que no pasa ni ocurre nada, incluso tomándote una sola dosis. Entonces, los que trabajamos en esta especialidad de las enfermedades infecciosas sabemos ya que tenemos bacterias multiresistentes. Ahora, ¿qué ocurrió con el COVID? Las personas tomaban 2, 3 antibióticos, ceftriaxona les encanta, levofloxacina, moxifloxacina, acitromicina, y cuando les tocaba hospitalizar, lamentablemente, si se infectaban, tienen infecciones por bacterias resistentes a casi todos los antibióticos conocidos. O sea, chocaba, digamos. La situación, claro, la situación es grave, porque lo que yo tomo en antibióticos no solo le afecta a mis bacterias, sino a todo el medio en general. ¿Qué quiere decir esto? Esto se llama daño colateral, lo que estamos causando, pues ocasionando. Decía la Organización Mundial de la Salud que iban a morir 10 millones de personas en el año 2050, pues eso ya está ocurriendo. Ya eso, el COVID nos adelantó 10 años en resistencia bacteriana y en estos momentos saben que muere más gente por bacterias multiresistentes que lo que suma por el mismo COVID, por el VIH y la propia tuberculosis. Ok, doctora, se hablaba del ibuprofeno también, ¿no? De que no se debería de tomar si es que sospechas que tienes COVID-19. Bueno, si tú tienes o sospechas de COVID, por ejemplo, puedes tomar, como dije, paracetamol o acetaminofén, eso está indicado. Correcto. Eso no es una droga tóxica. Considerar siempre que deben ser las dosis indicadas. En el adulto no te puedes pasar más de 4 gramos al día porque tiene efectos hepáticos, te puede dañar el hígado. Entonces, ir al médico si es necesario. Si es necesario tomar las dosis máximas recomendadas, no pasarte de allí. Hay personas que empiezan a tomar ibuprofeno porque la fiebre tiende a ser muy persistente. El efecto del paracetamol 6 horas a veces no te cubre y tienes que agregar ibuprofeno. También es una droga que tiene que ser tomada con mucha precaución porque puede tener otro tipo de efectos como sangrados a nivel gastrointestinal, como daños a nivel del riñón, entonces tiene que ser tomada con prescripción médica. Gravísimo. Ahora, doctora, cuando hablamos de estos medicamentos de que uno no se debe automedicar, así sea mi esposo que le dio y yo voy a repetir la receta, no debe ser así y que la gente entienda, porque definitivamente, por más que tú dices, no es que yo me siento bien, ahí le dio mucho más fuerte y se curó, entonces yo voy a tomar que a pesar de que es una simple gripe, a pesar de que es un simple dolor de garganta, igual es COVID. Sí, así es. Y no todo el mundo tiene la misma sintomatología. Correcto. Entonces no puedo utilizar, como decíamos el otro día, un compañero, la receta de cocina que me dio mi primer médico. Entonces, todos los medicamentos, todo lo que usamos en medicina tiene algún efecto secundario y eso hay que conocerlo. Porque si yo me tomo toda la receta de cocina, puede ser que eso no sea útil para mí y no sea adecuado para mí. Entonces, si los efectos persisten, si yo no me siento bien, si la medicación no va bien, debo consultar con el médico para que me recete las dosis adecuadas, el tiempo adecuado y de acuerdo a lo que yo también, los síntomas adecuados. Correcto. Doctora, se hablaba mucho de la ivermectina. ¿Qué pasa con ese medicamento? En la actualidad ya hay varios estudios en donde nos indican que la ivermectina no tiene ningún efecto contra el COVID. Ninguno. ¿Por qué? Se necesitan dosis 100 veces mayores de las que tomamos en el ser humano. Habitualmente tomamos 200 microgramos, que es la dosis habitual para el tratamiento de ciertos parásitos, pero necesitaríamos 100 veces más. ¿Qué pasa con esa dosis 100 veces más para matar el COVID? Pues no se sabe cuán tóxica es y una de las toxicidades que se desconoce en lo absoluto es la neurotoxicidad. Entonces es una medicación que se sabe ya que no previene el COVID, que no trata el COVID y que por lo tanto no es necesario tomar. Ok, el dióxido de cloro, eso también se lo puso en el abanico, en la palestra, y hay gente que se lo toma pero camuflado con agua, o se lo toma por goteros o por cucharadas, y muchas veces dice, eso fue lo que evitó que yo me vaya a UCI, por ejemplo.
Realmente en estudios en el dióxido de cloro no han demostrado que haya un impacto o una diferencia entre los que consumen y no consumen, ¿ya? Sabemos que el COVID, el 80% de las personas se va a sanar, aunque no les demos absolutamente nada, el 80% se va a sanar. Entonces, en la literatura científica, para determinar que un medicamento realmente funciona, se hacen estudios en más de 1000 personas, tanto personas que pueden agravar como no agravar, para hacer una comparación en el uso de un medicamento. Entonces, ni acitromicina, ni cloroquina, ni ivermectina, ni dióxido de cloro han demostrado tener efecto. Ok, ¿y qué pasa que el que deja de tomar ese cloro y empieza con el amonio cuaternario? Es como tomar cloro. El dióxido de cloro, claro, el amonio cuaternario realmente son desinfectantes de piso. Eso también no se sabe cuán tóxico podría ser para el ser humano. El dióxido de cloro es una molécula de cloro, pero no en la misma forma de cloro. Entonces, incluso es un medicamento que se ha estado tomando hace algún tiempo atrás, no solamente ahora por COVID, pero ya estaba trabajándose en la literatura médica sobre este medicamento. Como digo, no funciona ni protege más, lamentablemente. Correcto. Doctora, se habla también que es como una enfermedad, es un virus, que es una enfermedad inflamatoria. ¿Antiinflamatorios se pueden tomar o no? Muy buena la pregunta. Antiinflamatorios también son muy, hay que respetarlos, digamos, ¿no? Sí, muy buena la pregunta. Mira, ahí tenemos paracetamol, el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo, pero ¿qué es lo que ocurre? La primera semana del virus tenemos una alta viremia, ¿ya? Teóricamente ahí lo único que tenemos que hacer es tratar los síntomas que aparecieren y dejar que el cuerpo genere anticuerpos y haga lo que tenga que hacer. Durante la segunda semana es donde vienen las complicaciones y ahí ya viene la inflamación por coronavirus. En la actualidad existen drogas como el tocilizumab, que es un inhibidor de interleucina 6. En Estados Unidos tienen el sorobimab, que también es un inhibidor de interleucinas, específico incluso hasta para Omicron se han visto muy buenos resultados. Entonces, allá en países donde cuentan con este medicamento de sorobimab, por ejemplo, lo están utilizando en pacientes que tienen factores de riesgo para la inflamación. Entonces, en ese caso está siendo útil. Pero tomarlo en una persona joven, sana, sin factores de riesgo, tomar este tipo de antiinflamatorios son muy potentes. Incluso los corticoides son antiinflamatorios muy potentes. Doctora, para ya terminar, contésteme rapidito, el tema de las personas que no tienen la capacidad económica para comprar esas medicaciones, el famoso jengibre, la agüita de manzanilla, la agüita caliente, ¿eso ayuda o no ayuda? Bueno, esos son los remedios caseros. No tienen ninguna contraindicación, ningún evento adverso, lo podrían tomar en su casa, pero realmente desde el punto de vista científico hay que hacer el esfuerzo. Eso, claro, no se ha determinado que sirva. Perfecto. Muy bien, doctora, gracias por habernos acompañado. Es importante recordarles que en casa no debemos automedicarnos. Vamos a continuar con más de nuestro programa.